A pesar de que España es uno de los mayores productores de arroz y tenemos una tradición culinaria en la que corona clarísimamente la paella, uno de los platos gastronómicos españoles más conocidos en el resto del mundo, a pesar de eso, cada vez hay más gente que abraza los arroces asiáticos. Pero, ¿es buena idea? Bienvenidos al Arrecife. Desde luego, no vamos a negar que el arroz asiático es muy aromático, muy exótico, y cuando pensamos en ese tipo de arroces nos evoca esas selvas, esos parajes asiáticos eh, tan sugestivos. Pero cuidado porque detrás de tan onírica escena se esconde algo que deberíais de saber para tener en cuenta cuando compréis arroz. Y es que no es tan bonito todo lo que nos pintan, por muy de moda que esté, gracias por cierto a la gastronomía nipona. Veréis, hay que tener mucho cuidado con el arroz por el tipo de cultivo. El arroz es un cereal que se da en terrenos encharcados, con aguas enfangadas y poco movimiento. Y uno de los problemas que presentan los arroces asiáticos es que uno de los mayores productores de arroz asiático del mundo es Vietnam. Y la zona donde se dan estos arrozales es en el delta del Mekong. El río Mekong, en su amplísimo delta, es el que alberga la mayoría de los arrozales de los que provienen ese arroz que luego consumimos. ¿Y qué problema tiene el río Mekong? Pues que es uno de los más contaminados del mundo. Veréis, este larguísimo río nace en China, cruza una gran parte de ese país y luego atraviesa otros países como pueda ser Laos, Camboya, Tailandia, hacia Vietnam, que es donde realmente en su delta desemboca. Cuando desemboca en Vietnam lleva ya miles de kilómetros acumulando residuos tóxicos, sobre todo aquellos que nacen en la parte china del río. Tener en cuenta que la fábrica del mundo es China y la mayoría de factorías están en muchas ocasiones a las orillas del río Mekong, donde desaguan los productos de desecho de estas fábricas. Y no hace falta decir que aquí en Europa o en Occidente en general miramos con lupa o se controlan los vertidos de las fábricas a los ríos, pero en China lo único que vale es producir cada vez más y cada vez más y más y más. Y no se andan con tonterías de legislaciones proteccionistas. Por tanto, el río Mekong es de los más contaminados del mundo y lleva gran cantidad de sustancias tóxicas, de metales pesados y de microplásticos. Y cuando llegan al Mekong, a la parte final del Mekong, a lo que es el delta, quedan estancados en esas albuferas, por llamarlas de alguna forma, donde crecen, se cultivan y se recolectan estos arroces que luego llegan a nuestras mesas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir estos productos. Si nos gustan, no nos vamos a quitar de tomarlos, lógicamente, pero que sepáis de dónde vienen, que tengáis mucho cuidado y tienen que ser muy lavados cuidadosamente, que no tengan restos eh, que puedan adherirse a la cáscara y han pasado de la cáscara al grano, porque, insisto, el río Mekong trae muchísimos metales pesados. Tenemos arroces estupendos en España, los arroces tanto de Sevilla o Valencia están sometidos a férreos controles, ya sabéis cómo es la Unión Europea para vigilar a los nuestros, y en ese sentido es mucho más o tiene muchas más garantías las aguas que puedan verterse a la Albufera, a Valencia, salvo lógicamente lo que ha pasado ahora con la gota fría, pero en condiciones normales y fuera de la gota fría, las aguas suelen tener más calidad que las que podamos encontrarnos en ríos como el río Mekong, que es uno de los más contaminados del mundo. ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis, lo tengáis en cuenta, porque yo creo que estas cosas hay que saberlas. Nos vemos con más información aquí en el Arrecife.